noticias. El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez, la nueva generación del periodismo tolimense. Bienvenidos al Ping Pong Político de Econoticias de Ecos del Conveima. Hoy queremos hacer un ejercicio técnico, matemático, epidemiológico con la mejor universidad privada de Colombia, la Universidad de los Andes, que cuenta con un equipo interdisciplinario con altísima responsabilidad social por nuestro país, que ha decidido brindar información veraz, confiable, equipos interdisciplinarios en el área epidemiológica, en el área de salud, en el área de la biomédica, en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, la economía. Han hecho papers, han escrito, han hecho columnas de opinión, e incluso han puesto de su mismo presupuesto con la Secretaría del Distrito en Bogotá de Salud para hacer un plan. Ya lo hablábamos con el vicerrector de desarrollo de la universidad, para poder comprar más muestras COVID, hacer testeos en Unicentro, en fin. Pero su responsabilidad social no solamente involucra a la capital del país, sino que la visión que el actual rector le ha dado al alma mater es precisamente descentralizarse y ser mucho más propositivos y solidarios con la causa de las regiones en Colombia. Regiones como el departamento del Tolima, donde hay por supuesto un crecimiento importante. No hemos sido ni somos por supuesto el peor departamento en COVID-19. Se han tomado medidas, a mi juicio, acertadas de parte de Andrés Hurtado y de Ricardo Orozco, como las medidas tempranas de las cuarentenas. No se puede decir que fueron prematuras, sencillamente porque el sistema de salud en nuestro departamento, como en el resto de Colombia, no estaba preparado para una pandemia de este estilo, inédita en el mundo, la primera de un coronavirus, y por eso se puede también decir que las cuarentenas o la cuarentena que se ha tenido que padecer, que no sabemos si es la última, porque puede que haya más, pues ha sido una medida restrictiva interesante, pero que infortunadamente arrasa con el tema del desarrollo económico de un país, de una nación, de un departamento, de una ciudad. Las cifras del desempleo en Ibagué son escalofriantes, son alarmantes. El peor escenario, yo creo, desde la crisis de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Armero en el 85 no se veía en este departamento, en esta ciudad, y por eso hoy hemos querido invitar al ingeniero biomédico y biólogo PhD en epidemiología matemática de la Universidad de los Andes, el doctor Juan Manuel Cordovez. Juan Manuel, muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días, Juan Pablo, y para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué consiste este modelo matemático que desarrolla los Andes y que es inédito porque no se conoce en la opinión? Ustedes habían hecho un acercamiento también a unas predicciones hace algunas semanas en Bogotá, pero dista de lo que se está entregando el día de hoy. Sí, Juan Pablo, y de hecho pues yo tengo que reconocer acá públicamente que lo que usted estaba diciendo es completamente cierto del trabajo de la Universidad de los Andes y su interés por las regiones, pero tenemos que reconocer también acá que el trabajo para el departamento del Tolima fue un compromiso que hicimos en una entrevista que tuvimos usted y yo hace tal vez un poquito más de un mes. Usted nos había pedido que si mi grupo podría de pronto tal vez revisar un poco mejor los datos del Tolima, y eso fue lo que hicimos. El modelo del que hablamos la vez pasada era un modelo solamente para la ciudad de Bogotá, y era un modelo que estaba básicamente diseñado para evaluar los posibles efectos que tuvieran medidas de mitigación, como lo que está haciendo ahorita la alcaldesa, digamos, de ese cierre por localidades. Ese tipo de cosas era la que nosotros queríamos estudiar con el modelo anterior. El modelo del cual pues queríamos compartir hoy con la audiencia, especialmente el Tolima, es un modelo clásico, un modelo epidemiológico susceptible, infectado, recuperado, que calibramos para los municipios del Tolima. Pero pues nos dimos cuenta que realmente hay dos municipios importantes en términos de la transmisión del virus, que son el municipio de Ibagué y el municipio de Espinal, y eso es lo que queríamos conversar con ustedes hoy. ¿En qué se diferencia este modelo matemático de los Andes al modelo que hace algunos meses nosotros quisimos profundizar un poco, pero no se pudo porque no había datos todavía suficientes para Colombia,
del científico chino que trabaja en Singapur, uno de los mejores países en el desarrollo del COVID-19, el doctor Yanzi Lu. La verdad son equivalentes. El modelo que nosotros ajustamos para los datos de Ibagué y Espinal que vamos a compartir con ustedes hoy es un modelo que es equivalente al de este grupo. Las herramientas que se utilizan son las herramientas clásicas de la epidemiología matemática, que son modelos compartimentales que separan a las poblaciones en grupos de interés epidemiológico, y el trasegar de estos diferentes compartimentos en el tiempo se modela a través de ecuaciones diferenciales no lineales estocásticas, y los parámetros de estas ecuaciones diferenciales se estiman a partir de los datos que nos comparte el Instituto Nacional de Salud. Entonces son realmente equivalentes. ¿Qué es una ecuación diferencial estocástica, doctor Cordovez? Es una ecuación que describe la tasa de cambio de una variable que se supone continua, y entonces en este caso la variable que se supone continua es el número de personas infectadas por unidad de tiempo, que ese es el dato que nosotros observamos diariamente en las noticias. Nos dicen cuántas personas infectadas hay nuevas a nivel nacional, cuántos recuperados, cuántas personas que han fallecido. Esas son las variables continuas, y nosotros describimos la tasa de cambio, es decir, cuánto va a cambiar esa variable de un día para otro. Y la razón por la cual somos capaces de describir la tasa de cambio de una variable de esas es porque conocemos la dinámica de cambio de esas variables. Es decir, nosotros sabemos que una persona deja de ser susceptible cuando tiene un contacto con una persona infectada. Esa persona infectada le transmite el virus, y esa persona entonces ya no la puedo llamar más susceptible, sino que la tengo que llamar infectada. Entonces es esta tasa de cambio la que está descrita por una ecuación diferencial. Y la palabra estocástica hace referencia a que nosotros entendemos que estos modelos eventualmente son sensibles a las condiciones iniciales. Es decir, si usted, por ejemplo, se imaginara una situación en la cual Ibagué se encuentra completamente libre de coronavirus, y usted decide introducir en la población de Ibagué una persona infectada, pues no es lo mismo si usted mete dentro de esa población, como le decía originalmente, susceptible. Si usted, por ejemplo, mete una persona, un niño, una persona, digamos, de 7 años que va al colegio, a si usted, por ejemplo, mete una persona adulta que tiene un trabajo que le implica desplazarse en transporte público o privado, etc. Como eso no es lo mismo, como no da lo mismo, digamos, para el resto de las personas, quién se contagió primero y quién después, pueden generar diferentes escenarios, la estocasticidad permite capturar eso, permite hacer múltiples ensayos y mirar probabilísticamente qué hubiera sucedido si las cosas se hubieran dado un poquito distinto, de tal forma que los modelos producen curvas epidemiológicas en las cuales usted puede observar una mediana o una media y un intervalo de confianza. Entonces usted le da confianza sobre que su parámetro vive entre un punto mínimo y un punto máximo. Eso es estocástico. ¿Qué es el modelo CIR? Que entiendo tiene que ver con el modelo que estamos aplicando acá en los Andes y el que aplicó el científico de la Universidad Tecnológica de Singapur. Es una herramienta clásica de modelación epidemiológica. El modelo CIR es el que divide la población de personas en susceptibles, por eso la S de CIR, infectadas, de ahí viene la I, y recuperadas, ahí viene la R. Se le llama así simple y llanamente porque agrupa una familia de modelos que son un poquito más realistas y, digamos, complejos, como el que nosotros presentamos hoy, en el cual usted incluye otros estadios de la infección. Entonces nosotros consideramos las personas que están expuestas al virus, es decir, que lo portan, pero que son completamente asintomáticas, así vayan a desarrollar síntomas. Eso es un periodo de incubación. También consideramos las personas que desarrollan y las que no desarrollan síntomas. Consideramos las personas hospitalizadas. Consideramos de ese grupo de personas hospitalizadas eventualmente cuántas podrían requerir atención en unidades de cuidados intensivos, y consideramos las personas que fallecen. Entonces, digamos que los compartimentos clásicos del CIR se expanden para considerar otras posibles
digamos, consideraciones epidemiológicas, pero la estructura del modelo es la misma, por eso se le llama un modelo SIR. Y como le decía Juan Pablo, ese es un modelo que es clásico en la epidemiología matemática, que lleva aplicando por más de 50 años, sobre todo para establecer, por ejemplo, el efecto que tienen programas de vacunación. ¿En qué se diferencia la tradicional campana de Gauss que le enseñan a uno en el colegio e incluso en la universidad, en estadística básica, que se levanta como una campanita y que sobre su eje central X tiene una expectativa, un valor esperado que es simétrico a ambos costados de la curva en forma de S o parecida a una S que tienen las curvas epidemiológicas de estos modelos que relatan lo que pasa en un virus de una pandemia como esta? Sí, Juan Pablo, es realmente la curva que usted escribe, esa curva que se parece a una campana de Gauss, es una curva que en el eje X tiene tiempo. Normalmente en estos casos se utiliza el día como unidad de tiempo, y en el eje Y tiene número de personas infectadas. Entonces esa curva se tiene que interpretar como el número de personas que yo encontraría infectadas en un día cualquiera en la población. Normalmente esa curva en forma de S, que es la que nosotros estamos un poco más familiarizados por los medios, son las que salen, digamos, compiladas en los periódicos recientemente, aunque también vemos la otra, pero normalmente nos gusta más ver la de casos acumulados, y la diferencia está en que yo voy llevando en mis cuentas todos los casos que han sido positivos hasta la fecha. Esa curva siempre va a tener forma de S porque se va a saturar, va a llegar un momento en que, digamos, no me van a dar más personas positivas de las que ya he contado a la fecha, entonces voy a quedar arriba como en una especie de punto máximo de saturación. Sin embargo, esas dos curvas están relacionadas con una relación matemática muy simple, y es que la curva de forma de S es simple y llanamente el área bajo la curva de la campana de Gauss. Entonces yo voy acumulando, voy sumando todos esos casos positivos por unidad de tiempo hasta que obtengo, digamos, un valor de casos acumulados para ese día en particular. Entonces, la verdad, la respuesta a su pregunta es que es exactamente la misma información, solo que está presentada de forma distinta. ¿Cuáles son los parámetros input o de entrada que se utilizaron en este modelo matemático de los Andes para pronosticar el pico en Ibagué y el Espinal? Sí, como la mayoría de modelos epidemiológicos, digamos que los parámetros más importantes son la tasa de contactos, Juan Pablo, que es básicamente lo que describe qué tantos contactos hay entre personas susceptibles e infectadas. Y ahí hay que hacer una anotación importante porque cuando dos personas infectadas se encuentran, pues no se produce una nueva infección. Realmente uno está interesado en los encuentros únicamente entre personas susceptibles e infectadas. Y esos encuentros pueden o no resultar en que la persona susceptible se infecte. Entonces, ese parámetro que se conoce como la tasa de contactos multiplicado por la probabilidad de infección, que es como la tasa de infección, que en los modelos normalmente se denota por la letra griega beta, es tal vez el parámetro más importante y es el parámetro que nosotros estimamos para la ciudad de Ibagué y la ciudad del Espinal con el modelo que vamos a charlar un poquito hoy. ¿En qué se diferencia el beta? Eso le iba a preguntar, y excúsame interrumpirlo, ¿en qué se diferencia el beta del factor Rho o R0, del que tanto se habla también en Colombia? Sí, el factor Rho o R0 es un número, se conoce como el número reproductivo básico cuando se calcula justo al inicio de una epidemia. Es un número que es muy útil para toma de decisiones porque al inicio de una epidemia le permite uno establecer si se va a desarrollar o no una curva como la que estábamos mencionando ahorita. A usted le podrá parecer extraño, pero hay circunstancias en las cuales uno podría
introducir personas infectadas en una población y no producir una epidemia. Y eso es lo que queda capturado con el número reproductivo básico, que va a ser función del beta que yo le describí ahorita, o sea, la tasa de infección, pero tiene en cuenta otros factores, como por ejemplo el tiempo de incubación del parásito, el tiempo que yo duro enfermo, el tiempo que me toma pasarme a recuperarme o de pronto morir. Entonces, ese número reproductivo, cuando se calcula justo al inicio de una infección, tiene ese servicio que le permite a uno saber si se va o no a desarrollar una epidemia en la población. Ese número se puede seguir calculando en el tiempo y por eso, digamos, todo el mundo aprendió súper rápido al principio de esta situación y para los epidemiólogos pues es bastante sorprendente ver que la población hoy en día habla del número reproductivo, que es una cosa que pues está reservada a los cursos de epidemiología de personas que están, digamos, metidas dentro del campo. Si usted sigue calculando ese número reproductivo en el tiempo, se conoce como el número efectivo. Nosotros lo hemos visto en el medio que todo el mundo habla del número reproductivo R0 todo el tiempo, realmente son distintos. Hay uno que se calcula al principio de la infección y hay otro que se puede seguir calculando en el tiempo. Y refleja en promedio cuántas personas una persona infectada contagia por unidad de tiempo. Y en lo que se parecen esos dos números es en que si yo encuentro que el valor está por debajo de 1, yo sé que la epidemia se va a extinguir. Es decir, que yo día a día voy a contar menos y menos casos hasta contar 0. Entonces, ese es el atractivo de ese número reproductivo, o R0 o RO, como le llamamos ahorita, y es que nos permite fácilmente, si lo podemos calcular y encontramos que está por debajo de 1, nos permite fácilmente asegurar que podemos esperar que de ese día en adelante las cosas solo mejoren. Ese número, como le decía, incluye ese otro parámetro del que yo estaba hablando al principio, que se llama la tasa de infección beta. Pero hay otros que le mencioné mientras conversábamos sobre el número reproductivo, Pablo, hay otros parámetros que son importantes y de hecho están considerados en el cálculo del número reproductivo. Le alcancé a mencionar el periodo de infección, normalmente denotado por la letra griega gamma, el periodo de incubación, es decir, desde que yo tengo contacto con una persona infectada hasta que desarrollo niveles de parásito importante en el cuerpo, y eso se denota por la letra griega kappa, bueno, en el modelo, por si tiene alguien el chance de pronto después de leerlo. Y nosotros tenemos un parámetro que es importante, dos parámetros que son súper importantes y que hacen este modelo muy distinto al resto. Uno es que nosotros consideramos con la letra griega alfa cuál es la fracción de personas que son asintomáticas. Nosotros sabemos que Colombia tiene una limitación súper grande en su capacidad de testeo y por esa razón pues normalmente tenemos, digamos, un sesgo al muestreo, y es que tendemos a hacerle examen a personas que tienen síntomas, ya sean de COVID o no, pero tienen síntomas, digamos, respiratorios, y por eso pues nos gastamos nuestros kits de testeo en esas personas, porque tiene sentido saber si están o no infectadas. Y el último y muy importante parámetro en este modelo, Juan Pablo, y lo hace diferente, lo hace un poquito, si usted quiere, más robusto que incluso el grupo de Singapur con el que usted tuvo la oportunidad de hablar hace unos meses, y es que nosotros consideramos la movilidad de las personas entre los municipios cercanos a los que estamos considerando. Entonces nosotros sabemos que la gente se mueve, por ejemplo, en el caso de Espinal, se mueve entre Espinal y Girardot y entre Espinal y Saldaña, y es imposible considerar al Espinal solito, toca considerarlo como un municipio que tiene comunicación y contacto con otros municipios que tienen otras dinámicas que van a ver afectada la dinámica de ese municipio. Entonces ahí paro con la descripción de los parámetros. Se puede ver que son bastantes, realmente estamos pues, hablando no son de muchísimos, 6, ¿no? Es un modelo, 6 parámetros. Sí, señor. ¿Y qué tanto pesa el tamaño de la población a la hora del modelo que corrieron? ¿Lo incluyen? No influye. El modelo incluso no lo podría correr escalado, es decir, convertir todas esas variables, dividirlas por el tamaño poblacional y no hablar de número de personas, sino hablar de proporción de personas. Entonces, no influye.
Esa es una excelentísima pregunta por una razón, y es que hay un supuesto profundísimo en este modelo que la audiencia pues va a encontrar bastante controversial, pero pues es una limitación con la que hemos trabajado en epidemiología desde hace mucho tiempo y sabemos que suena fuerte, pero no es tan grave al final, y es que supone mezcla completa. Usted supone que todas las personas están, digamos, potencialmente en capacidad de encontrarse con cualquiera otra. Y por eso el tamaño poblacional no importa, porque si usted los puede mezclar a todos con todos, al final, pues da lo mismo que la población sea muy grande o muy pequeña. La mezcla completa garantiza que una persona que esté infectada potencialmente puede infectar a cualquier otra que sea susceptible. Bueno, vamos a hablar primero, si le parece, ingeniero Juan Manuel Cordobés, sobre las 2 semanas, las primeras 2 semanas para Ibagué y las primeras 2 semanas para El Espinal. Entiendo, y mi última pregunta antes de mostrar estas gráficas es que cuando se muestren se están hablando de casos diarios que se presentan no solamente entre los reportados por el INS, sino casos que no se miden, porque a la hora de mirar las cifras uno se puede escandalizar. ¿Cómo es esta diferencia entre lo que se mide, lo que se está testeando y lo que no se está testeando, y cómo cobra vigencia en un universo estadísticamente representativo como el caso de Ibagué y Espinal? Y Juan Pablo, las gráficas, si vamos a arrancar por las gráficas que tienen el pronóstico para las siguientes 2 semanas a partir del día 3 de julio pasado, que ya pues casi que vamos a completar las 2 semanas, pero pues la audiencia entenderá que es difícil correr estas simulaciones, y nosotros normalmente lo que hacemos es que los viernes compilamos los datos y volvemos a correr. Entonces, si habláramos la próxima semana, yo ya podría tener simulaciones hasta el 1 de agosto para Ibagué y Espinal, pero acá las tenemos a corte 3 de julio. La audiencia lo que va a ver son unas figuras que tienen en el eje X el tiempo desde el 6 de marzo, cuando empezó, digamos, las cuarentenas, cuando hubo el primer caso positivo en Colombia. Las cuarentenas empezaron unos poquitos días después, hasta el 4 de julio. En el eje X van a ver, los oyentes van a ver esas fechas, y en el eje Y, como decía Juan Pablo, tenemos casos. Estos son casos diarios, es decir, el número de personas que testean positivas diariamente. En la gráfica se van a ver varios elementos. Se va a ver unas barritas que corresponden a lo que el Instituto Nacional de Salud reportó para ambos municipios para ese día, el número de personas que salieron positivas ese día, haciendo unas pequeñas correcciones, digamos, con la dificultad que tiene el instituto de reportar quién sale positivo y quién sale negativo en un periodo de tiempo, digamos, corto. Y esas barritas sí son lo que la audiencia pudo haber leído en los medios de comunicación para ese día. Encima va a haber una línea negra oscura, que es la línea que se produce con el modelo matemático, y tiene una sombra gris que va hasta el día 3 de julio. La sombra es gris porque nosotros para ese periodo de tiempo hemos sido capaces de hacerle un fit a los datos con el modelo. Es decir, el modelo lo que está haciendo es tratando de capturar los datos de la mejor forma posible. A partir del día 3 de julio en adelante, ustedes van a ver que la línea es roja y tiene una sombra rosada debajo. ¿Por qué? Porque a partir de ese día es un pronóstico. Esos días no han sucedido, no tenemos los datos para esos días. Estamos utilizando el modelo para pronosticar lo que va a pasar. Lo hacemos para 2 semanas porque sentimos que es un periodo de tiempo que, por las dinámicas de infección y por la forma como se colectan los datos, es un periodo de tiempo para el cual es posible hacer un pronóstico robusto. Pero sin embargo, ustedes pueden ver que los intervalos de confianza permiten darse cuenta que el pronóstico, o la línea rosada o rojita más oscura, pues realmente tiene unos chances de variar bastante grandes. ¿Cómo calcula, ingeniero Juan Manuel, que justo cuando comienza ese pronóstico, cómo se calculó en el modelo, comienza a subir otra vez el COVID-19 en Ibagué? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué la pendiente de la curva del pronóstico, la rojita, es menos pendiente que la curva de la sombra, que se ve mucho más alta?
Y la pendiente de esa curva está calculada con los parámetros promedio para la última semana para Ibagué. Entonces, y además tiene el supuesto de que no se van a implementar ningún tipo de medidas de control. Ustedes pueden ver ahí que Ibagué pues, se ha comportado de una forma un poquito, digamos, impredecible, como que tuvimos un pequeño pico, pero hay que notar que los casos están en una escala de 0 a 15. Estos son personas reportadas infectadas diariamente para la ciudad. Ese número de 10 es un número pues, que comparado con otras ciudades es un número bastante bajito. Entonces realmente lo que hemos visto en la ciudad de Ibagué es que es un comportamiento muy temprano, muy prematuro, y cuando veamos la simulación para pronóstico de pico, pues ustedes van a ver que estos datos básicamente ni siquiera se ven en la figura, son tan bajitos comparadas con la escala con la que vamos a ver el pronóstico del pico que parecieran como si no existieran. Pero bueno, la razón por la cual sale esa media y esa varianza con esas diferentes pendientes es porque nosotros utilizamos un algoritmo que permite calcularle intervalos de confianza a los parámetros, y la curva oscura roja la producimos con la media y la curva de arriba nos sale con un intervalo de confianza del 95%. A medida que nos vamos alejando del punto a partir del cual se empezó a hacer la simulación, Juan Pablo, el intervalo de confianza aumenta porque nosotros tenemos menos seguridad sobre lo que va a pasar en 2 semanas. Eso es normal de los modelos estocásticos. Es más difícil predecir algo que todavía le falta mucho por suceder que algo que eventualmente podría suceder mañana. Entonces es normal que uno vea que los intervalos de confianza aumentan a medida que yo me alejo del pronóstico. Es decir, lo que se está hablando de estas 2 semanas estaremos entre 5 y 15 casos diarios, como se está reportando, por ejemplo, ayer, que fueron 12 casos. Correcto. Digamos que en el peor escenario lo que nos dice el modelo es que Ibagué podría llegar como hicimos las simulaciones a partir del 3 de julio, digamos que ese último punto está para el 18 de julio. Entonces uno pensaría que al 18 de julio, según el modelo, con los parámetros ajustados para esa última semana, lo peor que podría llegar a suceder sería una situación ahí podemos ver en el eje Y, entre 15 y 20 casos diarios para la ciudad de Ibagué. Perfecto, vamos con el Espinal, que también tiene una curva bastante interesante. ¿Y qué es lo que usted ha observado en el Espinal? Todavía no estamos hablando de pico, pero en el Espinal hay una situación sui generis y son los presos de la cárcel del Espinal. Sí, Juan Pablo, eso es una anotación muy importante para leer estas figuras, porque pues realmente en el modelo no hemos considerado ese tipo de dinámicas. Nosotros, como le contaba, pues consideramos que la población del Espinal es una población de alrededor de 50.000 habitantes, y pues uno supone que estas personas que han salido infectadas salen, digamos, de un muestreo de la población, pero pues claramente entendemos que no es la situación del Espinal, que tenemos una situación, digamos, un poquito particular, parecida a la que se ha presentado en otras ciudades como Villavicencio, asociada al tema de la cárcel. Lo que sí es obviamente pues bastante notorio el Espinal es que pues fíjese que el eje Y cambia comparado con el de la ciudad de Ibagué. Ya el eje Y no está digamos, las unidades no son en decenas, sino son en centenas, y para una ciudad que tiene una población que es un orden de magnitud menor que la de Ibagué, pues estamos hablando de casi 2 órdenes de magnitud, digamos, más grave la situación del Espinal en términos de infecciones que la de la ciudad de Ibagué. Pues la curva usted puede ver que también, digamos, como para el 18 de julio, estaríamos pensando que podríamos tener del orden de 100 casos diarios para la ciudad del Espinal, que pues es una situación bastante problemática cuando la escalamos con la población, porque pues eso sí, digamos, ya es comparado a una situación como la que se presentó, digamos, en Leticia, escalando por el tamaño poblacional. ¿A qué se debe esta situación en el Espinal y qué similitud presenta este municipio con otros municipios de Colombia, y qué
¿qué se le puede recomendar al alcalde Juan Carlos Tamayo? Pues este municipio realmente lo que no es tanto lo que comparte, sino lo que lo hace diferente de los demás municipios de Colombia. Es un municipio que presenta una dinámica de transmisión bastante alta para su tamaño poblacional. Entendemos que tal vez los datos pues están bastante, digamos, afectados por el tema del brote que sucedió en la cárcel. La verdad es que la recomendación que se le puede hacer al señor alcalde es que él se encuentra en un punto de la curva de infección más adelantado que el resto de municipios y digamos se podría encontrar mucho más cerca del pico epidemiológico que la gran mayoría de municipios de Colombia. Entonces, en el Espinal es un lugar donde las medidas deberían ser distintas a las del resto. Es posible que su vecino más cercano, aunque Girardot también tiene una situación, digamos, no despreciable, digamos, de contagios, pero es posible que su vecino más cercano pudiera tener una actitud un poquito más relajada o liberal ante la situación epidemiológica. El Espinal debería realmente promover un autocuidado estricto y tal vez preocuparse por mantener, digamos, los contactos entre las personas en el mínimo posible para no llegar a una situación, digamos, en que sea insostenible y que pueda no solamente desbordar la propia capacidad, sino la de los vecinos. Hago una pequeña para aquí y le quiero preguntar a Julio Montiel y a Daniel Camilo García, nuestros periodistas que tienen que ver con este tema en este momento, y es que al Espinal le ha tocado bailar con la fea, Julio, porque el Espinal le salieron los casos COVID de la cárcel. Se ha salido un poquito esto de las manos en el tema de las cadenas de contagio. Al Espinal, si bien es cierto, no le corresponde el CENOP, que es la Escuela de Entrenamiento de Policías Jóvenes, porque pertenece a San Luis, pero su carretera principal da es contra Chicoral, que es el Espinal. Al Espinal le corresponde el corredor de Flandes, que es la ciudad por excelencia logística de Colombia. Está al lado de por donde pasa todo el mundo, por donde pasan todas las concesionarias, por donde pasan las vías. Al Espinal le ha tocado bailar con la fea. Sí, claro, Juan Pablo. Y quiero hacer un comentario, o mejor, ser la voz de ese comentario del alcalde Juan Carlos Tamayo, que lo hace en nuestro Facebook Live. Él hace un comentario referente a la población del Espinal. Dice, la población del Espinal de manera oficial es más de 75,000 habitantes, y eso hace más de 9 años. Luego podríamos hablar que somos un municipio cercano a los 90,000 habitantes. Hay conexión a esta hora de oyentes del Espinal que están muy expectantes de lo que estamos revelando y las cifras que estamos contando a esta hora en Econoticias de Ecos del Conveima sobre esta proyección de los casos COVID-19. Su opinión, Daniel Camilo García. Pues Juan Pablo, hay que reconocer que el tema de la cárcel es el más complejo, ¿no? Lo dijo el gobernador Ricardo Orozco hace unos días, es un tema que se salió de manejo y lo ha dicho en reiteradas ocasiones el secretario de Salud encargado Jorge Luciano Bolívar. Ellos han sugerido que se manejen mejor el tema internamente. Para eso la visita de la ministra de Justicia el día de hoy, que va a analizar tanto la situación del COIBA de Picaleña como la de la cárcel del Espinal, que sin duda son dos principales focos de contagio del departamento, porque quitando cuentas, la cárcel lleva más de 600 casos. Restando ese conglomerado serían alrededor de 900 casos los que tendría hoy el departamento del Tolima. Entonces pues es un casi 40% que genera solo un lugar en el departamento del Tolima y precisamente pues para el municipio del Espinal. Julio, antes de hablar del pico del COVID en Ibagué, es cierto que en la Secretaría de Salud hay una contratista, en desarrollo comunitario en la 17 con segunda, ¿habría una contratista con COVID-19 que no se ha socializado? Juan Pablo, pues lo que pueda indicar sería una especulación, porque, por ejemplo, sucedió lo del IVAL hace unos meses y ha sucedido lo de la gobernación del Tolima de funcionarios que eran el primer cerco epidemiológico del gobernador. Pero esos temas, como al igual sucedió en la empresa privada Converja Centro, se manejan con mucha minucia debido a que cualquier tipo de información malintencionada o mal indicada o mal proyectada podría generar conmoción en la población y en este caso en los trabajadores oficiales. No se trata de generar conmoción, ¿no? Porque es que a veces como que se confunde informar a desinformar, ¿no? Y entonces siempre se habla de que no generemos pánico, pero tampoco ocultemos la realidad, ¿no?
Sí, estamos en la línea muy delgada de lo que usted manifiesta, Juan Pablo, de generar pánico o de generar algún tipo de situación o reacción en los funcionarios, pero eso lo manejan con mucha cautela y lo manejan la información adecuadamente para evitar que, sin duda, si por ejemplo aquí en el edificio donde estamos ubicados en la Cámara de Comercio, dicen es que en la Cámara de Comercio hay un funcionario de esta entidad o hay un funcionario de Ecos del Conveima con COVID-19, pues eso genera alarma en el edificio. No vaya a decir eso porque me hacen otro derecho de petición. No, solo lo digo a modelo de ejemplo y también por eso lo manifiesto de que si dicen que alguien de Ecos del Conveima tiene COVID-19, pues esto genera alguna reacción, como en un conjunto residencial donde aparece un caso COVID-19 y toda la gente le hace el feo a esa familia. Ahora le pregunto a Camilo Andrés Patiño, nuestro editor local y económico, ¿usted cuándo cree que es el pico del COVID-19 en Ibagué, Camilo? Pues mire, Juan Pablo, a través de las redes sociales recordemos que el alcalde Andrés Hurtado había anunciado la fecha 10 de agosto como un día tentativo en el cual se podía presentar el pico de la pandemia. Sin embargo, desde la misma gobernación del Tolima se le hicieron críticas precisamente por este pronunciamiento. Yo creería, Juan Pablo, y esto es un cálculo personal, que a mediados del mes de agosto, es decir, el 15 tal vez, se podría estar presentando el punto más alto de contagios aquí en la capital del Tolima. Daniel, ¿para usted cuándo está el pico del COVID? A mí también, Juan Pablo, el tema de agosto sin duda yo creo que será importante y por eso pues este mes y esta semana serán vitales para pues, la contención y pues evitar que no colapse el sistema de salud, especialmente que teniendo en cuenta pues, las declaraciones que ha hecho el alcalde Andrés Hurtado de llegar al 90% de las camas UCI, pues se volvería a tomar otras o a extremar las medidas en la ciudad de Ibagué y por supuesto en el departamento del Tolima. Sí, Juan Pablo, yo quiero hacer una pregunta a nuestro invitado y es, ¿el pico epidemiológico del COVID-19 va a ser diferente en cada ciudad o todo Colombia como tal llega al mismo pico epidemiológico al momento? Nosotros vemos que hay desfase y creo que tenemos el ejemplo perfecto acá con los municipios de Espinal y Ibagué, y eso tiene sentido porque las dinámicas se han presentado de forma distinta en el tiempo. Yo no sé si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de escuchar anoche al ministro de Salud que estaba conversando con la opinión pública, estaba contando de la posibilidad de un pequeño piloto de reapertura de la infraestructura turística en Cartagena. Y la verdad es que allá se podría pensar en que eso pase antes que en el resto de municipios del país, porque ellos han tenido una dinámica temprana y podrían eventualmente darse el lujo como municipio, como ciudad, de eventualmente abrir más temprano. Entonces, sí, es entendible y es de esperarse que veamos diferentes dinámicas en diferentes puntos de Colombia. David Valero, favor poner la curva de los casos diarios en Ibagué y el pronóstico que hace la Universidad de los Andes del pico estremecedor del COVID-19 en Ibagué. Pues no es ni agosto ni 10 de agosto como dijo Andrés Hurtado, ni es lo que dijo Daniel Camilo, ni es lo que dijo Camilo. Es en septiembre. Adelante, ingeniero Juan Manuel Cordobés. Bueno, yo quiero, antes de que conversemos sobre la fecha exacta y sobre la forma de ese pico y tal vez que nos pongamos a hablar sobre el número de casos diarios que aparece ahí, que es una cifra, pues como decía Juan Pablo, bastante aterradora, quería hacerles un par de aclaraciones. Como les contaba, el pico se ha calculado con una simulación, es decir, lo que se ha hecho es simular cómo sería la progresión de esa curva de infectados en el tiempo si los parámetros permanecen como estaban para la última semana, para el promedio de la última semana antes del 3 de julio. Para la población de Ibagué, con esos parámetros, esas tasas de contacto que hemos estimado para la ciudad de Ibagué, con los datos que van hasta la fecha. En el caso particular de Ibagué, que es una ciudad, aunque le agradezco mucho la aclaración al alcalde sobre la población del Espinal, nosotros hemos venido trabajando. Yo dije la cifra un poco de memoria, la verdad es que nosotros hemos incluido en el modelo las cifras que aparecen en el último censo. Entonces posiblemente el número que utilizamos es más parecido a lo que mencionaba el alcalde que a lo que yo dije en el comentario anterior. Para esa población, nosotros lo que vemos es esa dinámica que aparece allí en la gráfica, pero hay que tener en cuenta que eso es asumiendo que no se va a hacer absolutamente nada
¿sí? Que no se van a tomar medidas de control, que no se van a aplicar, digamos, algunas estrategias de mitigación, nada diferente a lo que eventualmente se medía en Ibagué para la semana antes del 3 de julio. Como nosotros estimamos los parámetros temporalmente, nosotros hemos podido saber qué efectos han podido tener las diferentes medidas de mitigación en los diferentes municipios. Entonces, pues eventualmente esa sería la forma del pico si eso que les estoy contando se mantuviera. Entonces tenemos que cogerlo con un poquito digamos, como dicen popularmente, con un poquito de sal. Yo no estaría invitando a la opinión pública que piensen que esto pues está escrito en piedra. La verdad es que esa es un poco la utilidad de los modelos matemáticos que plantean un escenario que es posible, que es plausible, que se podría dar y finalmente invita a tomar acciones. Y apenas uno tome acciones, pues lo más sensato es que el modelo deje de ser válido. Entonces, quería hacer esa pequeña aclaración, Juan Pablo, para que la audiencia piense en esto como un escenario de los muchos posibles. Yo le hago esta pregunta, que normalmente ingeniero. Uno como modelador... Ingeniero, ¿sí? ¿Qué insumos tiene en cuenta el modelo para que el pico se alcance en septiembre y no, por ejemplo, en agosto, y en agosto comience a bajar, como ha venido pasando en Ibagué? ¿Cómo calcula matemáticamente el modelo que el pico de Ibagué va a ser a mediados de septiembre? Sí, y Juan Pablo, le quiero también aportar, ¿qué tanto afecta en el modelo la reapertura que se está dando gradual de diferentes sectores? Arranquemos por la segunda pregunta. Afecta tremendamente. Cuando uno hace reapertura, pues lo que hace es que aumenta la tasa de contactos entre las personas y por lo tanto aumenta ese parámetro que yo les contaba que se llama la tasa de infección o la fuerza de infección. Entonces eso va a tener un efecto drástico en la curva epidemiológica de infectados, cambiar ese beta. La pregunta que me hacía Juan Pablo sobre la razón por la cual el pico se produce, digamos, acá aparece más o menos como a mediados de septiembre y no a mediados de agosto, como era el pronóstico que estaban haciendo el equipo periodístico ahorita, que es más alineado con el resto del país, es por la dinámica que ha mantenido Ibagué. Ibagué realmente, para ser una ciudad de ese tamaño, que pues está entre el 500.000 y el 1.000.000 de habitantes, es una dinámica lenta. Realmente en Ibagué, pues digamos, epidemiológicamente todavía no ha pasado mucho. Ustedes pueden ver, de hecho no se ve, pero ustedes deberían poder ver una línea un poquito más oscura para los meses de junio y julio, que corresponde a los datos que estábamos viendo en la figura anterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente la dinámica de Ibagué a la fecha, comparado con lo que podría ser el pico, pues es nada, porque es una ciudad grande. Entonces, si uno pensara que en Ibagué no se hace nada y lentamente, eventualmente empiezan a llegar personas infectadas, importadas o propias, pues uno podría tener un pico de la magnitud que se muestra ahí en esa figura. Sí, el pico del COVID en Ibagué es el 15 de septiembre. ¿Y de cuántos casos diarios estamos hablando? Ahí nos sale, en esa simulación, nos sale un pico, aproximadamente el pico de septiembre, con 1.000 casos diarios, que eso es una cifra pues supremamente grande, es un escenario bastante... ¿Cuánto, perdón? Bastante negativo. Ustedes pueden ver 1.000 casos diarios. Uf. Eso, ustedes pueden ver que de todas formas el intervalo de confianza de esa gráfica para el pico pues es bastante amplio. O sea, uno podría tener que puede ser tan bajito como algo así como 500 y tan alto como 1.300, 1.400, según ese eje. Eso es por lo que el pico está tan lejos, que la incertidumbre es tan grande. Dependiendo de las políticas que se implementen en Ibagué, pues esa predicción podría o no cumplirse. Realmente este es un escenario, digamos, un poco negativo, porque es un escenario en el cual se supone que las cosas siguen como están hoy. ¿Por qué tan alto la simulación? ¿Qué influyó en que fuera tan alto a poder llegar a 1.000 casos diarios a mediados de septiembre?
Ese valor es un poquito estándar, Juan Pablo, para la mayoría de ciudades del planeta, según los datos que hemos podido recopilar con lo que va transcurrido de la infección. Es un número que está alrededor de los 100 casos por 100.000 habitantes. Eso es lo que ha ocurrido en los picos epidemiológicos serios en ciudades como Nueva York o incluso en Madrid, ¿cierto? O en la zona de Lombardía en Italia. Digamos que eso es tal vez tan alto como podría llegar a ser esta infección en cualquier ciudad densa poblada del planeta. Entonces, yo me atrevería a decir que algo más grave que eso no podría llegar a suceder. Y pues el modelo predice eso con los parámetros que uno le pone, porque eso sería lo que pasaría en el caso de que no se hiciera nada. Y por eso, pues ahora uno ha visto muchísimo a la alcaldesa, y como les decía, anoche vi al ministro mostrando las curvas de lo que hubiera sido las curvas epidemiológicas para diferentes ciudades con o sin intervenciones. Y la escala es más o menos esa que estamos viendo ahí en la figura que estamos compartiendo con la audiencia. Le pregunto de nuevo, ingeniero, ¿el pico del COVID en Ibagué sería el 15 de septiembre? Según el modelo sería alrededor del 15 de septiembre. Con una media de 1.000 casos, ¿correcto? Más o menos. Sí. ¿Cómo le parece, don Correcto. Julio? Pues, ¿Se imagina, Julio, esa debacle? Sí, claro, Juan Pablo, porque la proyección de 1.000 casos diarios es bastante alta, y veo diversos comentarios en el Facebook Live que a esta hora pues emitimos sobre la cifra que acabamos de entregar aquí en Econoticias de Ecos del Conveima. Ingeniero, este modelo, que llamémoslo de esta manera, no sé si tenga un porcentaje así como en las encuestas que uno dice tanto porcentaje de probabilidad asertiva tiene. Eso se puede leer ahí con los intervalos de confianza. Ustedes pueden ver que el intervalo de confianza pues tiene, ¿cierto? La silueta le da uno que puede ser tan bajo como 500 y tan alto como 1500, digamos, por decir cualquier cosa, porque es difícil leer ese eje Y en esa figura tal cual como está dibujada. Entonces, podemos ver que el intervalo de confianza es grande para esa fecha. Eso quiere decir que no tenemos mucha confiabilidad sobre ese número de 1.000. Podría estar entre esos dos en cualquier lado. Esperemos que se mueva para abajo como efectivamente va a ser, porque eso es lo que están haciendo las autoridades de salud, movilizarse en dirección de que esos picos... Ahora, Julio, usted que tiene los datos de las camas UCI en Ibagué y el Tolima, los hemos analizado, ¿no? Sí. Fíjese usted, si hubiera 1.000 casos diarios en Ibagué, si Andrés Hurtado no hace nada, dígame qué pasaría con las camas UCI. ¿Cuánta gente podría ir a UCIs de esas 1.000 personas con casos COVID? Sí, Juan Pablo, mire, en este momento hay una gran preocupación en el Tolima, y sin ser alarmistas, como siempre lo manifiesto. Hay solo 69 camas UCI en este momento habilitadas, de las 203. Un total de solo 7 son pacientes COVID-19. El restante son pacientes que tienen algún tipo de patología. Si a nosotros en el departamento del Tolima, hablando del Espinal, se nos desbordara el número de pacientes que tenemos allí para necesidad de UCI, no tenemos con qué atenderlos, Juan Pablo. Difícil. Y esta pregunta, ingeniero Juan Manuel Cordobés, esos 1.000 casos que aparecerían en Ibagué no necesariamente el 15 de septiembre van a ser testeados, porque recordemos que tenemos una limitante de reactivos para poder diagnosticar los casos en Colombia, y sobre todo en Ibagué, donde las muestras diarias por millón no están a la altura de las muestras diarias por millón que están en la media nacional. ¿Qué tanto margen de diferencia hay entre esos posibles 1.000 casos que aparezcan en Ibagué a lo que pueda aparecer ese día si no se hace nada en los test que se hacen sobre Ibagué y sobre el Tolima? Sí, Juan Pablo, esa es una muy buena pregunta. Nosotros hemos visto a nivel nacional que más o menos es una cuarta parte de positividad en el número de muestras. Eso obviamente va a variar en las regiones, y yo creo que una de las cosas importantes para la ciudad de Ibagué de aprovechar, de ir un poquito más atrás en la curva epidemiológica, es aprender de las otras ciudades. Entonces, es claro que uno no va a poder testear
ese número de personas y eso es una gran utilidad de los modelos, y es que uno le puede ayudar a calcular cuál es el tamaño de su población infectada sin necesidad de hacer un muestreo a todos ellos, ¿no? Lo otro, para complementar un poco la discusión eso en la práctica, ingeniero, quiere decir que ese día, si no se hace nada, podrían aparecer testeados palpables 200, 250 casos, pero eso quiere decir que hay 4 o 5 veces más casos en la ciudad que no han sido medidos, que es lo que está pasando hoy en Colombia. Sí, eso puede suceder, y lo bueno es que como las muestras se hacen principalmente de las personas sintomáticas, y son las personas sintomáticas las que finalmente podrían eventualmente acabar en la unidad de cuidados intensivos, pues estamos pudiendo medir el número base sobre el cual uno podría hacer el cálculo de la demanda de la unidad de cuidados intensivos. Y pues básicamente uno podría pensar en un porcentaje alrededor entre 1 y 3%, entonces para una ciudad con 1.000 casos diarios uno podría estar pensando entre 10 y 30 personas necesitando una cama de unidad de cuidados intensivos al día, pero con periodos de residencia de 15 y 20 días en la unidad de cuidados intensivos, obviamente eso satura el sistema súper rápido. Por eso es importante implementar medidas que mantengan la demanda por debajo de la oferta. Juan Pablo. Julio, Daniel, Camilo, sí. ¿Alguna pregunta para salir de Ibagué y vamos con Espinal? Sí, no, y quiero hacer una apreciación, reitero siempre, sin ser alarmista, siempre que se habla del COVID-19 y las cifras que van viéndose, se habla de un aproximado del 3% del número de muertos por casos COVID-19 en el caso de Colombia. No sé si Juan Pablo tenga esa cifra, pero entonces al hablar de 1.500 casos o 1.000 casos, en el caso de 1.500, hablaríamos de un promedio de 45 muertos diarios en una ciudad. Claro. No se trata de ser alarmistas, sí, claro, pero yo pienso que estamos a tiempo, estamos a 2 meses del pico del COVID en Ibagué. Entonces, Andrés Hurtado, el alcalde de nuestra ciudad, que tiene toda la buena disposición para proteger nuestra vida, debe tomar cartas en el asunto. Y esta pregunta, ingeniero, ¿las únicas cartas que se pueden tomar es hacer una cuarentena obligatoria? Esa es una pregunta complicada, Juan Pablo. Yo creo que, digamos que habría que partirla en dos. Creo que la primera parte de la respuesta es, creo que las cuarentenas han sido buenas, porque es que si uno contesta no, pues la verdad es un poco injusto con los servidores públicos que realmente han implementado las cuarentenas como una medida de mitigación que tenemos que reconocer que ha sido de utilidad, sobre todo para prepararnos. La segunda parte de esa respuesta es que definitivamente pues no es la única y esconde una realidad que es triste, y es que retrospectivamente uno hubiera podido pensar que tal vez las cosas no necesariamente se tienen que solucionar a punta de restringir la movilidad de los ciudadanos. Una sólida educación de una población en la cual uno le apunte al autocuidado y a unas normas de bioseguridad que sean fuertemente acatadas por la ciudadanía, eventualmente hubieran podido haber logrado lo mismo que las cuarentenas sin necesidad de haber puesto, digamos, tan en riesgo nuestro sistema económico. Sí, palabras más, palabras menos, ingeniero. Necesitamos es conciencia ciudadana para evitar que ese factor multiplicador del COVID-19 se siga presentando, y como usted lo dice, aquí está salud versus economía, y el país creo que no aguanta otra cuarentena prolongada, porque esto afectaría cada vez más, y como lo hemos hablado aquí en Ecos del Conveima ayer con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, los estratos 1 y 2 o las clases sociales menos favorecidas son las más impactadas en este momento. De acuerdo. Bueno, vamos con el Espinal, mi querido David Valero, nuestro productor audiovisual, y vamos a analizar el pico del COVID en el Espinal, Tolima, porque este pico sí podría ser en agosto. ¿Qué fecha, mi querido ingeniero cordobés? ¿4 de agosto? Sí, señor. El Espinal, como habíamos comentado antes, pues está más adelantado en las curvas epidemiológicas por habitante. Ahora,
digamos que el tema de la cárcel es un tema que hace que el análisis sea un poquito más complejo, porque si la población en general del Espinal libre maneja otros índices de infección, pues eventualmente uno podría ver una disminución de los casos una vez que pase todo, digamos, como esa curvita generada por el tema de la cárcel, y después que se presente la de la población en general. Entonces nosotros en el caso de la simulación del Espinal, pues asumimos que los casos venían de la población que libremente deambula por las calles. Entonces pues ahí puede haber un posible error de predicción, porque pues es imposible en estos modelos tener en cuenta como esas dinámicas tan especiales que hemos visto, digamos, asociadas a los municipios con temas carcelarios. Pero sí, definitivamente en el Espinal la curva es más temprana, tiene una forma también un poco extraña. El modelo nos produce una especie como una meseta que baja y se mantiene, digamos, relativamente alta alrededor de los 100 casos diarios hasta el mes de septiembre. O sea que tenemos como un pico temprano con una presencia de casos altos sostenidos durante un periodo largo, como de unas 3 o 4 semanas. Y fíjense que en el Espinal, para la fecha que predecíamos nosotros que Ibagué va a estar en el pico, eventualmente ya Espinal va a estar al otro lado. Sí, ¿cuál es el pico? ¿Qué valor? ¿200? El pico es alrededor de 150 casos diarios. 150, uy, pero yo lo veo más alto. Sí, tal vez sí. ¿Estoy ciego? Sí, Pablo, ¿O estoy viendo lo que estoy hace observando? ¿Será como 180 de pronto? Sí, es 180. Yo la verdad pues estaba observando, yo desafortunadamente pues no caí en cuenta como de abrir el archivo aquí en mi computador para tenerlo en formato grande, y estaba mirando lo que me aparece aquí en la pantalla de la entrevista, entonces era difícil de leer, pero es alrededor de 200. Es alrededor de 200. O sea, 200 como el eje. ¿Qué hace que el Espinal sea distinto a Ibagué y no baje abruptamente el pico como baja en Ibagué, como una campana de Gauss, sino que produzca esa especie de montaña de la Martinica, que es el principal cerro de Ibagué, que va bajando lentamente hasta su final, pero que no baja como uno quisiera, así como subió, rápidamente? Y el efecto, el principal efecto o la principal razón detrás de estas curvas, pues es por un lado la dinámica de los contagios, pero por el otro lado lo que yo les contaba al principio que tiene este modelo que no tienen otros modelos, y es el tema de la movilidad. Nosotros hemos incluido el hecho de que la gente se movilice entre municipios. Entonces, la verdad es que el Espinal es un punto que tiene harta movilidad. Los datos de movilidad nosotros los sacamos de la red libre de Facebook, y la hemos venido utilizando desde el principio, desde el 6 de marzo, y como se ha venido, digamos, cambiando con la implementación de las medidas de restricción y como era antes de la implementación de las medidas de restricción. Entonces, la dinámica de la Espinal posiblemente tiene esa forma porque se ve afectada por los municipios vecinos, que van a tener dinámicas un poco más tardías, pero digamos, como tienen contacto con personas del Espinal, hace que la infección se mantenga en números altos por un periodo, digamos, prolongado en el tiempo. Ibagué, siendo una ciudad grandota, pues va a tener un efecto menos visible en sus números de casos por las dinámicas de sus vecinos. Sus vecinos son más pequeños, tienen un efecto más pequeño en la dinámica de Ibagué, pero cuando uno mire los municipios aledaños a Ibagué, va a ver el efecto que tiene Ibagué y el pico tardío de Ibagué en esos otros municipios. Lo podríamos ver como un pequeño salto, digamos, atrasado en el tiempo. Esos datos, entonces, para contestar la pregunta a Juan Pablo, esa forma tiene que ver con el tema de la movilidad principalmente. Gerardo Gómez le hace una pregunta al PhD en Ingeniería Biomédica de la mejor universidad del país, de los Andes, a esta hora el doctor Juan Manuel Cordovez. Sí, aquí sería recalcar sobre el tema de si en estos momentos para la ciudad de Ibagué sería recomendable que se tomen medidas como las que se han tomado en la capital de la República, de
una cuarentena ampliada, de restringir al máximo la movilidad de las personas. Y segundo, nosotros como ciudadanos siempre estamos acostumbrados a que todo lo haga el gobierno o a echarle la culpa de todo al gobierno, pero desde las casas, desde los hogares, ¿qué es lo que se debe recomendar? ¿Qué es lo que decir? ¿Hacer esto, no hacer esto en estos momentos, doctor? Muchas gracias por la pregunta. Yo, como les comentaba antes, yo creo que Ibagué tiene esa gran ventaja de ir un poquito detrás de las otras ciudades y poder aprender de las experiencias ajenas. Una cosa que se me viene a la mente súper rápida, que me parece muy interesante, es, fíjense que en Bogotá hubo una crisis hospitalaria en el mes de abril. Los hospitales estaban completamente vacíos, dejaron de prestar su servicio, digamos, rutinario de cirugías y de atención por otras morbilidades, simple y llanamente por el miedo que le dio a la población de tal vez contagiarse. Eso es algo desafortunado. Las autoridades deberían, digamos, invitar a las personas a que no descuiden sus patologías. Una persona que sufre un infarto tiene necesariamente que ir a hacerse un chequeo y eventualmente atender una cirugía si es del caso. Eso es un aprendizaje muy, muy importante. Y Ibagué está muy temprano en la curva epidemiológica. Ibagué debería eventualmente aprovechar su bajísimo número de contagios para estas fechas, para no resentir, digamos, su economía de forma drástica. Y yo sé que para el país y para las autoridades es complicado dictar lineamientos regionales, da muchísimo miedo abrirse y que eventualmente entonces pues toda la campana se corra en el tiempo y uno tenga los casos más temprano. Pero como estábamos comentando ahorita, si la capacidad de atención de UCIs de Ibagué en este momento es de alrededor de un número, ¿cierto? No, la verdad no recuerdo el número que habíamos mencionado ahorita durante la entrevista exactamente. Ibagué tiene la posibilidad de prepararse, que eso fue lo que hizo Bogotá. Bogotá realmente con su cuarentena estricta se preparó, porque tenemos que reconocer que pues quedándonos en casa no nos vamos a hacer inmunes. Quedándonos en casa lo único que vamos a hacer es, digamos, aplazar un poco el trasegar de esta epidemia en nuestros pobladores. Entonces uno debe utilizar esos tiempos es para prepararse, para adecuar el sistema, para capacitar el personal de salud, para reclutar la gente y eventualmente aprovechar si en otras ciudades ya la situación ha mejorado, para eventualmente uno pues invitar a que esa ciudad le preste los equipos médicos o le preste el personal médico. Ingeniero, ¿usted cree en la inmunidad del rebaño? Que si salimos a contagiarnos nos vamos a inmunizar del COVID, ¿o esa tampoco es la solución? Sí, esa tampoco sería la solución, porque pues corremos un riesgo innecesario de eventualmente exacerbar el sistema de forma deliberada. Entonces, digamos que no deberíamos invitar a la población a que buscáramos esa estrategia de inmunización, sobre todo porque vamos a poner en riesgo la vida de seres queridos de nuestros familiares cercanos, que eventualmente podrían perder la vida por esa estrategia. El tema de la inmunidad de rebaño además está en tela de juicio, tristemente. Hay un paper que salió hace poquito en la revista Lancet sobre datos obtenidos con las personas de España y de Italia, sitios donde ocurrieron, digamos, estos contagios súper rápido, y personas que tuvieron la infección en este momento, después de unos 3 o 4 meses, no presentan, digamos, anticuerpos en el sistema inmune que permitan concluir que desarrollaron una resistencia permanente. Sin embargo, estos resultados son preliminares, hay que mirarlos con cuidado, no son concluyentes, pero pues son un punto un poquito en contra de esa esperanza grande que teníamos de que esto pudiera ser así, y entonces eventualmente aplicar la estrategia a la que habían aplicado algunos países de Europa, que era pues no confinarnos tanto, proteger un poquito la economía, apuntarle a que la inmunidad llegue y hacer la reapertura completa. Entonces hay que tener cuidado porque pues hay esta evidencia preliminar, pero es evidencia de todas formas de que eventualmente las cosas no sean como nosotros queríamos o pensábamos, y tengamos que ser un poquito más cuidadosos.
¿Qué va a pasar en la capital de la República según los pronósticos de los Andes? Bogotá, pues definitivamente ya empezó su ascenso. Una de las características importantes de estas curvas, ahí tenemos todavía, bueno, ya no la veo, pero pues teníamos hasta hace poquito la simulación para el Espinal. Uno se da cuenta que todas estas curvas epidemiológicas se caracterizan por este crecimiento exponencial. Bogotá ya va por esa curva. Entonces, digamos, el juego en Bogotá, lo que le espera a la capital de la República es un juego de tire y afloje para intentar mantener la demanda por debajo de la oferta. Y pues eso es a lo que le está apuntando la alcaldesa. Yo pienso que es un ejercicio complicado, además pues obviamente se exponen a mucha crítica, pero yo realmente respaldo esa estrategia porque yo siento que pasar la epidemia a tope tal vez es lo más sensato, es decir, tratar de llevar esa demanda tan cerquita como uno crea conveniente y seguro a la oferta de camas para que la cosa, digamos, pase lo más rápido posible. A Bogotá le espera un mesecito difícil de incertidumbre, de encerrarnos, de salir un poquito, de volvernos a encerrar, como les decía, ese tire y afloje para no exceder la oferta. ¿Tenemos el dato del pico del COVID en Bogotá? Pues en los modelos a nosotros Bogotá nos aparecía para finales de julio, principios de agosto, pero lo que vamos a ver, y eso va a pasar en casi en todas las partes del país, es que el pico tal vez no se va a poder ver de una forma tan puntiaguda, si se quiere, como aparece en estos modelos, justamente por esa dinámica de tire y afloje. Entonces lo que pasa es que se parecen más un poquito como a la meseta que veíamos del Espinal, en la cual la ciudad se mantiene arriba por un par de semanas. Entonces, pues, es más como de ese estilo, es más como 1, 2 semanas, como lo que pasó en Nueva York, son 2 o 3 semanas duras, y luego la cosa empieza a mejorar. ¿Con qué dato podría estar el pico diario? ¿Cuántos casos diarios? Más o menos son entre 50 y 100 casos por 100.000 habitantes para los picos epidemiológicos de las ciudades altamente pobladas. Entonces eso se traduce para la ciudad de Bogotá, se puede traducir digamos, pueden ser 3.000, 4.000 infectados diarios en el pico. Julio, ¿alguna última pregunta para el ingeniero? No sin antes decir que esto es un ejercicio pedagógico, técnico, que no busca crear alarmismos, que no busca crear pesimismo, lo que busca es que cambien esas tendencias matemáticas que ha arrojado un modelo absolutamente técnico, que no tiene nada que ver con política ni con políticos, y que lo que se busca es que no se cumpla ese pronóstico, ¿no, Julio? Sí, y que no se cumpla ese pronóstico dependerá en gran manera de nuestro comportamiento social, de cómo tenemos las medidas de bioseguridad para cumplirlas y cómo nos comportemos, como lo ha dicho el presidente de la República en varias oportunidades. Se habla de la reapertura de diferentes sectores de la economía, pero no la reapertura de las actividades sociales, de fiestas, de otro tipo de actividades que, por ejemplo, este puente festivo, nos comportemos y podamos cumplir las medidas necesarias para evitar que ese factor multiplicador nos lleve a esas cifras. Hay que agradecerle, Juan Manuel, al doctor Alfonso Reyes Alvarado, egregio tolimense, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, por permitir este estudio minucioso, que no es un estudio que se haga de un día para otro. Entiendo que esto tiene unos costos elevados, esto no es por jugar que se está haciendo, esto es pura pedagogía que se está haciendo en este momento con la ciudad de Ibagué y con la ciudad del Espinal, y repito, es una forma de educar a la gente y de sensibilizar a las autoridades de que hay que ponerle un poquito más de mano dura al tema, hay que hacer más pruebas COVID-19 en Ibagué, a pesar de que haya restricciones en las condiciones del mercado internacional por el tema de las importaciones de los reactivos, pero hay que dar la batalla. La batalla contra el COVID va a durar seguramente entre 6 meses y un año más. Repito, no es para crear pánico, no es para crear alarma, pero sí es para sensibilizar de que tenemos que tomar mejores medidas para que estos picos del COVID-19 no sean tan devastadores y superen la capacidad hospitalaria
en Ibagué, en El Espinal, en el Tolima y en Colombia. Doctor Cordovez, muchas gracias por estar con nosotros y su conclusión final. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación, realmente fue un gusto hablar con ustedes, me uno a su frase acerca del decano Alfonso Reyes, creo que es una persona que nos ha hecho en la universidad darnos cuenta de la importancia de dirigir los esfuerzos también a las regiones. Creo que una de las cosas que a mí más me preocupa sobre esta situación es la región, creo que las ciudades están bastante mejor preparadas que digamos que las ciudades intermedias o incluso los municipios pequeños, y creo que es muy importante que no pase lo que pasó a nivel mundial, que rápidamente nos dividimos como países y cada país se dio cuenta de cuántos médicos tenía, cuántos respiradores tenía y había unos bien posicionados y otros menos. Dentro de un país eso no debería pasar y no debió haber pasado nunca a nivel mundial. Esto debería ser un tejido y deberíamos pensar todos cómo vamos a apoyarnos para pasar las cosas. Si a Ibagué le hacen falta respiradores, pues tendremos que ver la forma de que se lleven de otros lados, y si a Ibagué le hace falta personal médico, tenemos que ver la forma de movilizar esos recursos de otros lados, porque somos un solo grupo social, y creo que eso es algo muy importante y es un mensaje importante que el decano ha transmitido en la Facultad de Ingeniería de la universidad, la importancia de dirigir esfuerzos serios para el beneficio y bienestar de las regiones de Colombia. Y dentro de lo malo, por ejemplo, para el tema del Espinal hay algo bueno, y es que Juan Carlos Tamayo en diciembre podrá estar un poco más relajado, entre comillas, que los otros municipios del Tolima, porque le tocó lo más difícil desde comienzos y va a tener un pico antes que la capital del Tolima. Sí, señor, eso es cierto. La verdad es que esas son las buenas noticias para los que están ahorita viviendo las malas, y es que van a estar más tranquilos y más contentos que el resto más pronto. Un gran abrazo, doctor Juan Manuel Cordovez, ingeniero, biólogo, PhD en epidemiología matemática de la prestigiosa Universidad de los Andes en Bogotá. Usted es muy amable. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta luego. Hasta aquí este mega ping-pong político, que hoy no fue político, sino teórico y académico y epidemiológico en pos de nuestra ciudadanía. Ibagué, El Espinal y por el Tolima seguimos luchando por nuestro desarrollo en la salud, en la economía y en lo social. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional, ya volveremos.